Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Hoy vamos a hablar acerca de si hay que entrenar de forma diferente a partir de cierta edad, en concreto a partir de los 30. He puesto esta cifra porque es común recibir mensajes acerca de a partir de los 30 tengo que entrenar diferente, tengo que hacer ejercicios diferentes, cambiar la frecuencia, cambiar el volumen. También es verdad que, por ejemplo, esta misma pregunta se repite a los 40, a los 50, a los 60. ¿Tengo que hacer algo diferente a cierta edad? Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de este tema. Os voy a contar mi opinión al respecto y estoy seguro de que vais a poder sacar buenas conclusiones para poder aplicarlas al entrenamiento. Así que antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com. Ahí os echo una mano para entrenar mejor. Y si queréis recibir un contenido adicional a este, lo tenéis en la newsletter en lifters.es. Lo dicho, este tema me parece curioso porque muchas personas, cumplidos ciertos años, se plantean cambiar de entrenamiento, cambiar los ejercicios, cambiar el volumen, cambiarlo absolutamente todo, sencillamente porque piensan que a partir de cierta edad, como que algo ocurre en su cuerpo que tienen que hacer el entrenamiento de forma diferente. Para resumir un poco y para ir al grano, no hace falta hacer cosas diferentes. De hecho, yo cuando, por ejemplo, publico algo en Instagram y digo, por ejemplo, estos son los principios básicos que hay que aplicar si queremos, por ejemplo, generar hipertrofia. Por ejemplo, si queremos perder grasa, si queremos ganar músculo, lo que sea. Estos son los principios básicos. Y siempre me contestan, o bien con un mensaje, bien con un comentario, ya, pero Iván, a partir de X edad, ¿esto cómo cambiaría? ¿Esto cómo sería? Porque esto es muy general y supongo que será para personas jóvenes que empiezan a entrenar. Y lo cierto es que no, lo cierto es que esos principios son básicos, son universales y se aplican a cualquier persona. Por lo tanto, da igual si tienes 20 años, 30 años, 40 años, 60 años, que les vas a tener que aplicar igualmente, aunque personalices el programa de entrenamiento. A partir de este punto y conociendo esto, tenemos ciertos pilares que sabemos que son básicos, pero que es verdad que pueden generar duda a la hora de manejarlos, como digo, a cierta edad. Uno de ellos es la intensidad. Es verdad que con 20 años puedo entrenar súper intenso, puedo entrenar al máximo, pero a los 30 puedo entrenar igualmente intenso o tengo que ajustarlo un poco para, bueno, quedarme un poco más lejos del fallo, ya no digamos a los 40, a los 50, o sea, tengo que hacerlo con un poco más de cabeza. La intensidad no está reñida con entrenar con cabeza, con sentido común. La intensidad se refiere básicamente al esfuerzo que aplicamos en cada serie. Si yo aplico muy poco esfuerzo, que me quedo lejos del fallo, es decir, podría haber sacado bastantes repeticiones más, seguramente esa serie no cuente para nada a la hora de generar hipertrofia, a la hora de ganar masa muscular. Esto, si lo repetimos en un programa de entrenamiento durante todos los ejercicios, es más que probable que sí, que nos hayamos movido, que esté muy bien ese movimiento, pero que a la hora de conseguir ciertos objetivos específicos, pues no se cumplan, principalmente por eso, porque no estamos aplicando intensidad suficiente. Como digo, no tiene nada que ver con entrenar o no con cabeza. Podemos entrenar con mucha cabeza, con mucha lógica, teniendo un buen programa, pero eso sí, la intensidad no es negociable. La intensidad hay que aplicarla sí o sí. Y por supuesto, lo primero es utilizar un peso que sabemos que podemos controlar y el cual no nos va a controlar él a nosotros, pero a partir de ese punto, si hacemos 10 repeticiones, que a la novena, a la décima, bueno, pues podamos sacar quizás una o dos más, pero no 10 más. Ese es el punto al que quiero llegar. O sea, la intensidad no es negociable. Así que este punto, da igual que tengamos 20 años, 30 años, 40 años, que vamos a tener que seguir aplicándolo. Luego, en cuanto al volumen, es verdad que quizás cuando somos más jóvenes, pues podemos tolerar un volumen mayor, podemos meter más ejercicios, más series, más repeticiones, y que aunque esto no sea quizás lo más productivo de todo, tampoco repercuta mucho negativamente si es que ajustamos bien la alimentación, descansamos bien, etcétera, etcétera. Es verdad que según va pasando el tiempo, por ejemplo, a los 30, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy, pues quizás ese volumen que hacíamos con 20 años ya no lo podemos tolerar y tenemos que hacer un poco menos. O igual con 40 años tenemos que bajarlo un poco más. Pero, aún así, si ese volumen es de calidad, si por ejemplo en lugar de hacer 20 series hacemos 16, pero son 16 series de calidad, 16 series intensas, que es el punto que he comentado antes, esto igualmente nos va a servir para conseguir esos objetivos. Por lo tanto, es algo que siempre hay que ir ajustando con el paso del tiempo. No significa que a partir de cierta edad haya que ajustarlo, sino que se va ajustando progresivamente conforme van pasando los años y que tenemos que ir mirando, tenemos que ir controlando en base a nuestras sensaciones, si nos recuperamos bien, si no.
Por ejemplo, si me recupero bien de 16 series intensas y puedo meter alguna más, pues seguramente me ayude a progresar un poco más rápido. Lo mismo pasaría con el tercer punto, el tema de la frecuencia. Igual con 20 años entrenamos con una frecuencia un poco más alta y a cierta edad decimos, bueno, pues quizás tanta frecuencia es contraproducente. Pues en este caso yo, por ejemplo, soy de la opinión que la frecuencia va muy de la mano de la recuperación. Si yo, por ejemplo, me recupero bien, está claro que puedo meter más frecuencia. Si me recupero mal, pues menos frecuencia. Un esquema como el que he comentado otras veces, push-pull legs, le podemos hacer de muchas formas diferentes. Hay personas que entrenan 2 días, descansan 1, entrenan 2, descansan 1, pero podemos hacerlo en base a nuestras sensaciones conforme nos vamos recuperando. Podemos entrenar 1, descansar otro, entrenar otros 2, descansar otro o descansar otros 2, luego entrenar otro día. En definitiva, lo podemos ir ajustando mucho y el resultado final va a ser una frecuencia entre 1, 2 y 3. Habrá grupos musculares que se queden en una frecuencia 1, otros grupos musculares se queden en una frecuencia 2 y otros que quizás nos recuperamos más rápido, pues podemos darles una frecuencia mayor. Esto es lo mismo que, por ejemplo, el volumen. Se va ajustando con el paso del tiempo. No quiere decir que a partir de los 30 años justamente pues tengamos que cambiar la frecuencia de entrenamiento, ni que lo tengamos que hacer a partir de los 40 ni de los 50. Esto se va ajustando, como digo, periódicamente y tenemos que ir haciendo un análisis tanto objetivo, tanto cómo vamos en las marcas, cómo vamos en el progreso, como subjetivo, cómo nos sentimos nosotros a nivel de recuperación, cómo descansamos por la noche, etcétera, etcétera. Así que bueno, estos serían los puntos más importantes. Y ya por finalizar, otro aspecto también que normalmente me preguntáis es el hecho de hacer ejercicios básicos a cierta edad, porque tendemos a pensar que un ejercicio básico como la sentadilla, el peso muerto, como son las dominadas, el press de banca, son ejercicios en los cuales movemos mucho peso, involucramos mucha masa muscular y pensamos entonces que quizás son un poco más lesivos que no utilizar las típicas máquinas o poleas. A ver, los ejercicios básicos se pueden hacer a cualquier edad, de hecho yo recomiendo hacerles a cualquier edad, pero es que es verdad que si con 20 años una sentadilla no se adapta muy bien a tu morfología, pues es probable que tampoco lo haga con 30 y tampoco lo haga con 40. Esto, como decía antes, si tenemos un programa medianamente bien estructurado, pues vamos a darnos cuenta de ello rápidamente y vamos a hacer un cambio de ese ejercicio por otra variante, por otro patrón de sentadilla, pero de forma diferente. Por ejemplo, igual lo podemos hacer en una máquina que se adapta mucho mejor y podemos dar un estímulo un poco más seguro, entre comillas. Este ejercicio sí que, por ejemplo, si no se adapta a mí, es un ejercicio potencialmente lesivo porque a poco peso que meta me voy a sentir incómodo, no voy a poder exprimirlo al máximo. Pero una persona que se adapte bien a una sentadilla con 20 años, lo más probable es que si lo va haciendo con el paso de los años, con 30 años la puede hacer igualmente, con 35, con 40 y con 50. Así que es un ejercicio que puede hacer durante toda la vida y evidentemente tiene que ir ajustando los parámetros que he comentado antes, tanto volumen como la frecuencia, etcétera, etcétera. La intensidad, vuelvo a repetirlo, la intensidad no se negocia, la intensidad tiene que estar ahí, tenemos que aplicar intensidad en cada serie. Me da igual que sea con 100 kilos, que sea con 200, que sea con 50. La intensidad se refiere al grado de esfuerzo que aplicamos en una serie y lo cerca del fallo, por ejemplo, que estamos en esta, cuando nuestro objetivo es ganar, por ejemplo, masa muscular. Si esto no está, el resto tampoco tiene mucho sentido que esté bien ajustado porque tampoco va a dar muchos resultados. Eso quiero decir, si tenemos un volumen bien ajustado, una frecuencia bien ajustada, pero no hay intensidad, no hay trabajo de calidad, lo más probable es que los resultados sean muy pobres. Así que, como resumen a todo esto, a partir de los 30, no hay que cambiar todo, o sea, hay que hacer ciertos ajustes, hay que ir progresivamente haciendo modificaciones en el programa de entrenamiento, eso es más que evidente, pero tanto a los 22 como a los 24, como a los 28, 35, 40 y consecutivamente así a lo largo del tiempo. Así que bueno, si teníais esta duda, espero haberla aclarado. Si tenéis alguna duda más con respecto a esto, pues comentármela en Instagram, en @ivyamazares o si no en mi web, ivyamazares.com. Me apunto las ideas y en siguientes episodios las seguimos comentando. Así que nada más, hasta aquí el podcast de Cuaderno de Entrenamiento de esta semana. Nos escuchamos de nuevo en 7 días y espero que paséis un buen finde. ¡Chao!